Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es 4 de diciembre de 2019, las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Queremos enviar un afectuoso saludo al doctor Roberto Vázquez Castillo, el Chaparro Vázquez, ortopedista y traumatólogo allá en el departamento de Carazo. Ayer falleció su papá, el ingeniero Pablo Vázquez Quintero, en la ciudad de San Marcos, que personaje entre los cafetaleros de la zona. Y saludos también a su viuda, doña Teresa Castillo, y así como a Roberto y a su hermana Amalia, ambos militantes históricos del Frente Sandinista. Saludos también a Marlon Enoch, el Chino Sáenz de Condega, anduvo por estos lados y va rumbo a su pueblo, a la ciudad, mejor dicho, ¿verdad? No se me ofendan los condeganos. Saludos también a Carlos Vallecillo Gadea, que siempre sintoniza Sin Fronteras a esta hora. Los que quieran verlo en directo por video lo pueden sintonizar en Facebook Live en la página Soy Sandinista de Carlos Amador. Son las 6:35. Una de las cosas más estimulantes que han ocurrido en estos días son las promociones de primaria, de secundaria, de secundaria regular, de secundaria dominical, de secundaria en el campo, ¿no? Y han habido fotos que se han hecho virales. La semana pasada les presentamos 2, ahora les vamos a presentar unas 6. Por ejemplo, la de la niña Verónica Naomi Aguilar Sánchez, tiene 10 años. Su mamá trabaja vendiendo esquimos. No pudo dar la promoción, llegó tarde. Entonces la niña sale con su diploma, se monta en el carrito de esquimo y está platicando con la mamá. Y en eso llega una muchacha, ¿verdad?, a comprarle un esquimo, y cuando ve la imagen, que tino, ¿no? El de la muchacha. O sea, esa muchacha tiene ojo de fotógrafa, de ojo periodístico. Entonces cuando ve la imagen ve a la chavala montada en el esquimo y la mamá al lado, entonces le pide permiso de tomarles una foto, y ella fue la que viralizó esa foto. La mamá se llama Daisy Sánchez Gutiérrez, es de Carazo, pero se fue a vivir arriba. Ahí vive con su compañero, cuyo nombre es Jorge Aguilar Hurtado, que es ribense, y viven en el barrio 19 de julio de la propia ciudad de Rivas. La niña se graduó en el Colegio San Martín del barrio Gaspar García Laviana con excelencia académica. El muchacho Jorge Aguilar no es el papá biológico de la niña, pero la ha criado como su hija y es su mimada. Él mismo lo dice: esa es la niña de mis ojos. Muy bonita historia, ¿verdad? Qué tino el de la muchacha, lo repito. Sería bueno saber quién es, porque esa muchacha tiene madera para el fotoperiodismo, por lo menos. También ayer vimos, ¿verdad?, a una muchacha en Bilwi que asiste a sus clases con el niño, con el bebé, y lo tiene que llevar porque debido a razones médicas el niño solo puede ingerir leche materna, y el niño, obviamente, cada 2-3 horas está pidiendo su comida. Entonces le permiten llevarlo, ella pone una hamaca entre asientos y ahí está cuidando a su hijo, pues. Preciosa imagen también. Como la historia que contó Yair Méndez desde Jinotega, de Pedro Antonio Montenegro Urbina, conocido como Tony, en la ciudad de Jinotega. Tiene 39 años, ya culminó sus estudios de bachillerato, y como estímulo, la dirección del Instituto Benjamín C. León de la ciudad de Jinotega decidió darle toda la indumentaria para que el 7 de diciembre suba a recibir su diploma.
la toga, trae todo, ¿verdad? Él se dedica a vender tajadas de plátano y papas fritas en las calles. Y los domingos estudiaba bachillerato. Esas son las maravillas de esa educación que tanto desprecio le significa a todos los ricachones y a los que aspiran a ser ricachones y piensan como ricachones, pero que son pobretones. Bueno, eso. Ese señor, ese compañero, jamás hubiera podido bachillerarse en la modalidad diaria, o sea, matutina, vespertina, nocturna, jamás hubiera podido, porque tiene que trabajar para comer. Le dedica el domingo y se bachilleró a sus 39 años. Tony Montenegro, ahí en Jinotega. Otro caso, ahí en el Instituto Nacional de la Segovia, Leonardo Matute, ayer fue la promoción de la modalidad de secundaria dominical, ¿verdad? Se llamó Con la Paz No Se Juega, dedicada a Dios, a un muchacho que estudiaba con ellos y falleció, Wilmar Omar Banega, y a 4 maestros de generaciones, Felipe Chou, Sonia Oliva, 5, Hilda Sandoval, Isabel Montoya y Miriam Valladares. Entonces ahí fue muy bonita, 2 imágenes. Una muchacha que está con su bebé, con su toga y todo, está con su bebé, y el muchacho que va con su mamá, una señora obviamente de origen muy humilde, y que va con su mamá, casi la va arrastrando, me imagino que la señora estaba con pena, pues, pero muy bonita imagen también. Eso fue en Ocotal. Y luego están 4 imágenes más, que las tenemos grabadas, pues. Seguramente ustedes han visto muchas de estas imágenes. Los muchachos que se bachilleran del Instituto Gaspar García Laviana, del reparto Gaspar García Laviana en Tipitapa, con la bandera rojinegra, todos ellos, para los que dudan. O algo parecido, los bachilleres del Instituto Vidal Palacio, que es de la Villa Japón, en Tipitapa. ¿Verdad? Que es lo mismo, pues, o sea, sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ninguna pena. Aquí está, con mucho orgullo, aquí está la bandera. No estamos hablando en el propio acto, sino en la foto que se toman después del acto, después de la promoción. Y 2 últimas, esta no pude identificar quién es la muchacha, pero qué orgullosa va ella, su mamá a un lado, su papá al otro lado, rumbo a recibir su diploma. Qué bonita imagen también. No pude saber dónde es ni el nombre de los 3. Y tampoco pude saber dónde es esta última foto, que es la de, ahí va una señora, 2 señoras van con sus niños, ¿verdad? Bien vestiditos, o sea, elegantísimos, en una panga, van rumbo a la promoción. Preciosa imagen. Supongo que es en Prinzapolga, puede ser en Bocay, puede ser en Huaspán, en la zona alrededor del río Coco, de los ríos subsidiarios también del río Coco. Son imágenes de impacto, sin duda alguna, pues. Y que te dice, hombre, vale la pena seguir la pelea, porque estas cosas sigan ocurriendo. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. A ver, hoy equipan el Centro de Salud de Monimbó, según anunció ayer la vicepresidenta Rosario Murillo, y mañana lo inauguran. Ese centro de salud fue quemado por los tranqueros. Decime vos, la lucha contra la dictadura es quemar los centros de salud. ¿Ah? ¿En qué cabeza cabe? En la cabeza que te quiere destruir. ¿El centro de salud a quién atiende? A las familias empobrecidas de Monimbó. No atiende a los ricachones. Esos ni se asoman por ahí. Ah, no. Pero fueron a quemar. ¿Cuánto se perdió? Y cuánto se perdió en términos de que lo quemaron y los equipos, ¿no? Y también en lo que hay que reponer. O sea, es doble pérdida eso. Pero bueno, hoy lo van a inaugurar. Estaba leyendo un dato. En el año 2006, el último año del neoliberalismo, había en Nicaragua 36 estaciones de bomberos. En estos 13 años se han construido 40 más. Se han construido en 13 años 40 más.
Ya van 76 estaciones de bomberos. Y no creas que es que Alemana, Violeta o Bolaños construyeron alguna. Te aseguro que ninguna. 36 son las que habían de siempre. 40 más ha hecho Daniel. Saludamos a la Policía Nacional. Ayer hubo un acto muy emotivo. Condecoraron a 20 compañeros con la medalla al valor. Su comisionado Juan Ramón Torres Espinosa. Y ascendieron en grado a 15 de los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía que participaron en el operativo que permitió neutralizar la banda de Chabelo allí en Monimbo. Muy oportuno el ascenso y la condecoración, o sea, en el momento correcto. Muy bien hecho por la jefatura de la policía, por el comisionado Francisco Díaz Madrid. Bueno, vamos a hablar ahora de muchas cosas. Vamos a comenzar con lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos. No tanto con las amenazas que ya estamos curtidos de eso, ¿verdad? Sino de las otras cosas que dijo. Bueno, lanzó todo tipo de vituperios, insultos, calumnias, infamias contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya lo conocemos. Pero fíjense bien, o sea, yo creo que con Trump el imperialismo norteamericano se ha descarado por completo. O sea, ya no oculta ni sus reales intenciones, ni sus objetivos políticos o económicos. Nunca, ya no los oculta, ya no los encubre. No tiene problema. Yo me acuerdo de un acto de campaña que hizo Trump en el 2016. Y en ese acto de campaña cuestionaba a Obama porque se había retirado de Irak sin recuperar los miles de millones de dólares que había invertido Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein, con aquel invento de que tenía la bomba atómica y resultó que era simplemente un invento, como todos lo sabíamos, pero la maquinaria mediática imperialista se dedicó a sembrar lo contrario, para justificar la destrucción de Irak y la matanza de millones de iraquíes, millones. Una cosa espantosa lo que ocurrió en Irak. Pues bueno, en ese acto de campaña, Trump dijo, además de criticar a Obama porque se retiró de Irak sin cobrar lo que había gastado, porque supuestamente lo llegaron a liberar, ¿me entiendes? Destruyeron el país y hay que cobrar, fíjate bien. Sino que dice, solía ser que al vencedor le toque el botín. Esto es muy importante. Esa es la filosofía del imperialismo cuando ocupa los países. Simplemente van por el botín. Ubican el objetivo, dónde está la riqueza que anhelan, lanzan la ofensiva militar, política, diplomática, mediática, y una vez que ocupan ese país, van por el botín. Por ejemplo, en Siria, ya se retiraron supuestamente los gringos. ¿Dónde se quedaron? Donde está la reserva petrolera de Siria. Ahí se quedaron las tropas y ellos están explotando ese petróleo ocupado. Se lo robaron descaradamente. Además lo dicen, no tienen problema en decirlo. Y ahí no nos vamos a ir, dice Trump. Nos fuimos del resto, pero de ahí no nos vamos. Tenemos que recuperar lo que invertimos, dice Trump. Y resulta que en Siria sigue habiendo el mismo gobierno que Trump, Obama, Clinton, Bush quisieron derrocar, el de Bashar. Ahí está. Tiene un gobierno constituido, una constitución, tiene instituciones que funcionan. El ejército de Siria ya recuperó
el control sobre gran parte del territorio sirio con ayuda de Rusia, con ayuda de Irán. Pero los norteamericanos se apoderaron del petróleo. Y sin ningún asco, ahí nos vamos a quedar, dice Trump, eso es nuestro. Se lo robaron, como se robaron la base de Guantánamo, en Cuba. Es un robo que lleva más de 100 años. Y ellos están campantes. Entonces, ¿por qué digo que es importante? Esta es la doctrina ya confesada, sin desparpajo, que inspira todas las operaciones de Estados Unidos, el botín. Entonces, inventan primero, ubican el objetivo. A ver, pues, ¿dónde hay riqueza? En Bolivia hay litio. Litio es el futuro de la energía del mundo. Los carros van a funcionar con litio. Bueno, hay que buscar qué hacer con el litio. Hay que apoderarse de eso. Y armaron todo lo que ya conocemos. Desde 2007 empezaron. Una y otra vez intentaron, lo mandaron a matar a Evo. Una y otra vez se salvó Evo. 2 veces en las últimas 2 semanas que estuvo como presidente de Bolivia, antes que lo depusieran. ¿Verdad? Hasta que lograron sacar a Evo. Ya tienen al ejército en control de la situación, ¿verdad? Y ya van a apoderarse del litio y del gas. Eso es lo que les interesa, ese es el botín. Ahora fíjense, dice Pompeo que ellos van a ayudarle a los gobiernos legítimos. Gobierno legítimo según el juicio que haga el imperialismo, no según las leyes o según el orden internacional, no, según el juicio que ellos hagan. Por ejemplo, Pompeo y Trump dicen que es legítimo el gobierno de los golpistas, de los asesinos en Bolivia. Dicen que eso es legítimo. Pero dicen que es ilegítimo el gobierno del presidente Nicolás Maduro o del presidente Daniel Ortega o del presidente Miguel Díaz-Canel. Esos son ilegítimos. ¿Por qué? Porque no los bendicen ellos. Porque no permiten que los intereses norteamericanos se superpongan a los intereses nacionales. Entonces dice que los disturbios de Chile o de Ecuador o de Panamá, oigan bien esto, no reflejan la voluntad democrática del pueblo. O sea, pero ¿en nombre de qué? ¿Te imaginas? O sea, ¿qué clase de prepotencia? Él decide qué refleja y qué no refleja. 1.200.000, la manifestación más grande de la historia de Chile hace como un mes. Y han habido, después de esa gran manifestación, ha habido otra de 500.000, de 600.000 todos los días. Eso no es el pueblo chileno, dice el imperialismo norteamericano. Y eso no es legítimo. Y ellos van a impedir que eso se convierta en sublevación. Dice que es increíble. Dice, la política de Estados Unidos y Latinoamérica se basa en la claridad moral y estratégica, lo que significa que Washington no puede tolerar los regímenes que consideren satisfactorios en la región. No puede tolerar. Dice que es legítimo que Estados Unidos participe en los esfuerzos para controlar los disturbios, para impedir que se conviertan en sublevaciones, porque Estados Unidos representa el mayor ejemplo de democracia en la historia del mundo. Decime vos. Un país donde se asesina negros por negros. Un país donde se encarcela a ciudadanos norteamericanos durante meses y años sin derecho a juicio, sin derecho a que la familia lo sepa. Un país donde el 90% de sus estudiantes universitarios que no son de las familias pudientes van a pasar endeudados hasta los 60 o 65 años para pagar su carrera universitaria. Un país donde la insulina es tan cara que la gente pobre se está muriendo porque no puede comprar la insulina. Es verdad.
le acaban de subir hace como 3 años. Autorizó Trump. El precio es impagable. La gente se muere, los diabéticos se mueren porque no tienen cómo comprar insulina. Ese país, la mayor democracia del mundo. Un país donde los escándalos de corrupción se suceden una y otra vez. Un país donde se matan matan a chavalos todos los días del mundo. Todos los días hay una masacre ahí en Estados Unidos. Esa es la mayor democracia. El mejor ejemplo, dice Pompeo. Y por último, acusó a Venezuela y a Cuba de financiar las protestas populares. Es que es inconcebible. Dice que los tenemos asfixiados, que ya no tienen recursos en cuanto a Maduro. Y tiene reales Maduro para estar financiando. Pero será estúpido. ¿Cuánto le habrán pagado a 1.200.000 chilenos por irse a manifestar? Es que es estúpido. Pero ellos se lo creen. Sobre todo su opinión pública, pues. Fíjate que una vez dicen que contó alguien, un medio iraquí, sobre la base de una información que le suministró alguien de la delegación de Estados Unidos que visitó Irak en el 2017, dicen que Trump comenzó a platicar con el primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, que ya renunció, por cierto. Y entonces le preguntó, poné cuidado, ¿qué vamos a hacer con respecto al petróleo? Y entonces el primer ministro al-Abadi le responde, ¿qué quiere decir? Le dice. Entonces Trump le dice, Estados Unidos hizo mucho en Irak. Gastamos miles de millones de dólares. Pero como no le paró pelota al Abadi, ahí murió el tema. O sea, quería que el Abadi le lleve el petróleo a ustedes. Pues. La única fuente de ingresos estable que tiene Irak. Así son las cosas, hermano. Cuba emitió ayer una declaración de la Cancillería que es excelente. La hemos publicado en la página web de La Primerísima, la pueden ahí ver textual, pero yo quiero referirme a una parte de esa declaración que aborda precisamente esto de los incidentes que han habido en distintos países latinoamericanos, sobre todo porque hace una recopilación de los antecedentes. El comunicado, el pronunciamiento de la Cancillería de Cuba se llama Nuestra América ante la arremetida del imperialismo y las oligarquías. Entonces, en una parte de este comunicado dice lo siguiente, y quiero leerlo porque a mí me parece que es muy importante. Repasemos algunos hechos, dice. Repasemos lo que ha estado pasando y para que vean cuál diferencia entre demócrata y republicano. La única diferencia que de verdad habría, repito, como dijimos el lunes, es si en noviembre del próximo año en las elecciones de Estados Unidos gana Bernie Sanders. Ahí sí va a haber diferencia. Pero como no va a ganar, antes lo matan a que gane. Antes lo matan. Como que 2 más 2 son 4. Entonces dice la Cancillería cubana. En marzo de 2015, el presidente Barack Obama firma una insólita orden ejecutiva que declara a la República Bolivariana de Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la economía y la política exterior de Estados Unidos. En noviembre de 2015 ocurre la costosa derrota electoral de la izquierda en Argentina. Ya vamos a hablar de eso en un minuto más. La ofensiva neoliberal tuvo un momento decisivo en agosto de 2016 con el golpe parlamentario judicial en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, la criminalización y el encarcelamiento de los líderes del Partido de los Trabajadores y posteriormente del propio expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con la temprana participación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos mediante la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, para instalar un gobierno dependiente dispuesto a revertir importantes conquistas sociales mediante ajustes neoliberales, al cambio nefasto del modelo de desarrollo, a permitir la destrucción de la empresa nacional y la privatización expoliadora, a la venta barata de los recursos y la infraestructura del país a las transnacionales norteamericanas. A finales de 2017 se produjo en Honduras la protesta contra el resultado electoral.
y la terrible represión de esta. En enero de 2018, Estados Unidos aborta la firma de un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición manejada desde Washington. Un mes después, el secretario de Estado proclama la vigencia de la doctrina Monroe y llama al golpe militar en la República Bolivariana y chavista. En marzo de 2018 se produce el atroz asesinato de la concejal brasileña Marielle Franco, que levantó una ola de indignación en su país y el mundo, y del que permanecen ocultas las oscuras implicaciones de grupos de poder. Parece que fue Bolsonaro el que la mandó a matar, por cierto. En abril, Lula es apresado mediante espurias maniobras jurídicas. Hay copiosa evidencia de la intervención de Estados Unidos en las elecciones brasileñas a través de compañías especializadas que utilizan tecnología de Big Data y polimetría para manipular individualmente la voluntad de los votantes, como las manejadas por el ultra reaccionario Steve Bannon y otras israelíes. En este periodo se abren procesos judiciales contra los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. En abril de 2018 intentan desestabilizar a Nicaragua mediante la injerencia externa y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. El 4 de agosto de 2018 es el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moro, contra el presidente Nicolás Maduro Moro. En enero de 2019 se produce la autoproclamación del desconocido y corrupto Juan Guaidó, organizada en Washington. En marzo de 2019, el presidente Trump renueva la orden ejecutiva que considera una amenaza a Venezuela. El 30 de abril es el intento de golpe militar en Caracas que fracasa de manera estrepitosa, y Estados Unidos vengativamente escala en su guerra no convencional contra la nación suramericana que resiste tenaz y heroica desde la unión cívico-militar de su pueblo. En todo el periodo, el gobierno estadounidense aplica salvajes políticas antiinmigrantes y una conducta agresiva llena de odio para alimentar el miedo y la división en los electores. Intenta el muro xenófobo en la frontera con México, amenaza a México y a Centroamérica con terribles aranceles y sanciones si no detienen a quienes huyen de la pobreza y la inseguridad, y multiplica las deportaciones. Separa cruelmente a miles de niños de sus padres, ha detenido a 69,000 niños y trata de expulsar a los hijos de inmigrantes nacidos y criados en territorio norteamericano. Es un compendio chiquitito de 2017 para acá de la ofensiva de Trump contra América Latina. 2015, con Obama incluido. Y si ya nos remontamos 10 años atrás, tenés el golpe en Honduras, tenés el golpe en Paraguay cuando destituyeron a Fernando Lugo. O sea, la traición de Lenín Moreno, es que aquí hay compradito, por cierto, compradito. Entonces, a propósito de lo que menciona ese comunicado sobre Argentina, el lunes compareció a declarar en uno de los juicios que le inventó Macri, el poder de los ricos en Argentina, más allá de Macri, que le inventaron a Cristina Fernández de Kirchner. Ella compareció. Ella había pedido que, así como la acusación en su contra fue transmitida en directo por la televisión pública y la televisión privada, que hicieran lo mismo con su defensa. Y los jueces se negaron. Entonces la declaración fue filmada, porque ahora ese es el estilo en todos los procesos judiciales de Argentina, y la defensa tiene derecho a recibir copia de ese video. Entonces Cristina difundió el video completo. Yo me lo tiré el lunes, hermano. Son 3 horas y algo más. No tiene desperdicio. De verdad, no tiene desperdicio. Además, Cristina es una excelente oradora, es apasionada, vehemente. No se repleta de calificativos, ni mucho menos de insultos, sino fue destrozando una por una las acusaciones, una por una, sobre la base de pruebas, de ley, de testimonio y de los dichos de los propios fiscales y jueces. Fue demoledora su intervención, demoledora. Cristina es una persistente política que denuncia
lo que se llama el lawfare, es decir, la judicialización de la política, le dicen en otros lados. Es decir, que cuando no puedes vencer a tu adversario, sobre todo los que son de izquierda, entonces lo que hacen es judicializarlo, meterle juicio por cualquier motivo, buscar cómo meterlos presos y fundirlos en la cárcel. Antes los liquidan mediáticamente. Entonces, de manera que cuando ya llega el juicio, ya todo el mundo cree que la persona que va al juicio está condenada. Por ejemplo, en el caso de Cristina, yo conozco muchas personas de buena fe que de buena fe terminaron creyendo a las acusaciones de corrupción contra ella. Ayer, la declaración del lunes es demoledora. ¿Quieren saber si tienen razón o no esas acusaciones? Tienen que oír a la Cristina. Un caso por caso, caso por caso. No es que se fue en puras palabras, no es cierto, no, se lo fue destrozando. Es una maravilla. El cierre de ese discurso es brillante, vibrante, es salvaje, salvaje. Se lo voy a presentar, son 5 minutos nada más. Es el cierre, lo último que ella dijo. Escuchemos a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, hoy parece ser que el levis in idem en latín y para el vulgo la cosa juzgada no existen. No existen. Pero además, ¿cuál fue la opinión de este tribunal cuando se planteó esta excepción de cosa juzgada? No, no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Cómo que no es lo mismo? Si es el mismo juez que está diciendo lo mismo, pero ahora está diciendo otra cosa contraria. Si son los mismos denunciantes. ¿O de qué coalición política es Iguacel distinta de la de Carrió y Mariana Zubich? Son siempre los mismos los que nos denuncian y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros y porque no me gustan otras cosas. ¿Por qué no son más sinceros? No. Tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. Y yo me pregunto, ¿por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones, se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más? ¿Es solamente el ganar una elección? No, no era solamente eso. Eso lo sabemos después de 4 años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. No fue casual, no fue solamente decir los peronistas, no es la grieta, que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta, no entienden que son los intereses de los millones de argentinos, trabajadores que han perdido su trabajo, empresarios que han perdido sus empresas, gente que duerme en la calle. ¿Qué grieta? No es ninguna grieta, son minorías que empoderándose en base a todo esto que hemos descrito y también seguramente errores que cometimos o cosas que vienen desde el fondo de la historia, no pueden resolver. Es tan difícil entenderlo. Hay que ser tan inteligente para saber estas cosas. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno
el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 13 minutos. Así escuchábamos pues a Cristina. Saludos a don Edwin Enrique Madrigal, periodista de oficio o de beneficio. Saludos, Henry. Me reclama siempre que no lo saludamos. Bueno, miren, les voy a cambiar el tema. Voy a continuar con lo que hablábamos el lunes del neoliberalismo, pero desde otra perspectiva. Es que de verdad que a veces uno se sorprende con todas las cosas que han ido pasando a lo largo de la historia y cómo uno las va olvidando, porque son tantas las cosas que uno vive que ahí van quedando, y de pronto lees alguna frase que te lo recuerda. Ah, verdad, es cierto, tal cosa. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Fíjense. Bueno, me encontré con esta frase que me parece excepcional. Es de un historiador del Imperio Romano, cuyo nombre es Polibio. La humanidad no posee regla mejor de conducta que el conocimiento del pasado. Coincido plenamente. No hay mayor regla o mejor regla de conducta que el conocimiento del pasado, que saber qué es lo que ha ocurrido para no repetir lo que te has equivocado y para saber por dónde viene o cuáles son las raíces de determinados comportamientos o eventos. ¿Verdad? ¿Por qué digo todo esto? Es que fíjate que me encontré con una frase de un obispo argentino que acaba de morir. Murió el domingo. Murió a los 97 años. Nació en el 22, 97 años. Obispo emérito, ya no estaba en ejercicio, perdón, desde el año 95. Se había retirado. Pero fíjense, miren qué interesante. Obispo argentino. Uno de los firmantes de la famosa carta, el famoso mensaje de los 18 obispos, creo que en el 67 fue, que reivindican la encíclica de Pablo VI, la de Populorum Progressum, algo así se llama, y que da origen a la corriente de la teología y la liberación en América Latina. ¿Por qué me parece relevante? Porque desde 67 no estamos hablando de esta década
o de ayer, no, desde el 67, hace 40 años, perdón, 50 años, desde la iglesia, desde jerarcas católicos, se habla del socialismo. Y quien lo menciona es Pablo VI. Y después lo recuperan estos obispos. Y Monseñor Miguel Esteban Gesaine, el obispo que te mencionaba que murió, tiene frases verdaderamente lapidarias sobre el neoliberalismo, pero, o sea, sumamente actuales, porque el neoliberalismo está vigente. Se la voy a leer. Tiene varias frases, pero voy a leer esta. Dice: el cristiano es el imitador de Jesucristo y Jesucristo es el hombre para los demás. La personalidad cristiana consiste en un darse y el espíritu que la anima es el que impulsa a formar de toda la humanidad una comunidad fraterna, justa y solidaria, con igualdad de posibilidades para todos. El espíritu del neoliberalismo es diametralmente opuesto, porque en el país donde se implanta engendra muerte, marginando fríamente a la mayoría sobrante, creando la clase de los excluidos, porque altera y corrompe la libertad y la democracia, ya que no las acompaña de los valores de la justicia, la verdad y el amor solidario, porque su dogmatismo, el del neoliberalismo, e inflexibilidad en la imposición de la ley del mercado, niega e impide toda posibilidad de alternativa y deja de existir de hecho una convivencia comunitaria a causa de la absolutez de los intereses privados de una minoría todopoderosa. ¿Ya? Y hay muchas otras más, dice. No hay un real, en una carta que le dirigió a Eduardo Duhalde, que fue presidente allá en el 2001, le dice este obispo, Monseñor Miguel Esteban Gesaine: no hay un real amor solidario para con los más pobres, postergados y excluidos. Con la caridad limosnera o ayuda social no se cumple con la justicia social. El primer derecho de un hombre o de una mujer es el trabajo dignamente remunerado. Es cierto que al hambriento hay que darle pan, pero al mismo tiempo, como es persona humana, hay que darle de inmediato un horizonte de recuperación de su derecho al trabajo. Y se van a hacer 26 años, estamos hablando de 2001, que vengo escuchando la promesa de que una vez arregladas las grandes finanzas y pagadas las deudas del Estado, se va a encarar la solución del problema social en forma digna. Los pobres y excluidos siguen esperando, engañados y ya muchos desesperanzados. Son caldo de cultivo de la violencia engendrada por la injusticia social reinante. Quieren preguntarse por qué está ocurriendo lo de Chile, que estaba leyendo un reportaje de la BBC Mundo y también un reportaje de Sputnik. Y realmente, por ejemplo, Valparaíso fue una ciudad preciosa, vandalizada casi por completo todo el centro de la ciudad. ¿Por qué están ocurriendo esas cosas? Busquen la raíz ahí, hombre, lo que dice este obispo. ¿Ya? Engañados y desesperanzados son caldo de cultivo de la violencia engendrada por la injusticia social reinante. Dice: y otros muchos ya han tenido la sentencia de muerte prematura que dictan las medidas sin equidad social. Y así, ahí sigue, es bastante lo que se puede sacar. Ya vamos a seguir con esto del neoliberalismo, pero te quiero recuperar esta famosa manifiesto, ¿verdad?, de los 18 obispos del tercer mundo, encabezado por Helder Cámara, publicado el 15 de agosto de 1967. ¿Te acordás la frase que te leía de Francisco? Bueno, Francisco, cuyo nombre es Jorge Bertoglio, que fue arzobispo de Buenos Aires, ya era sacerdote jesuita en el 67. Él no firmó esa carta, él nunca estuvo adscrito a la teología de la liberación. Esto es importante. O por ejemplo, cuando asesinaron
aquel obispo argentino que lo asesina la dictadura recién instalada cuando derrocan al último gobierno de Perón, el obispo Enrique Angelelli, que lo asesinan encubierto de un accidente de tránsito. Quien lo denuncia es Monseñor Gesaine. Por ejemplo, cuando eso ocurrió, Chitón Pitillo Bergoglio, ¿verdad? El Papa Francisco. Ya te repito, Papa Francisco nunca comulgó con estas ideas. Hoy medio que sí, medio que no. Silencio ante la barbarie de Bolivia. Silencio. Y eso que era supuestamente brother de Evo Morales y de los indígenas bolivianos. Supuestamente defensor de los indígenas. Y ya ves, Chitón Pitillo con Bolivia. ¿Por qué? Porque respalda a la Conferencia Episcopal Boliviana, que es racista, es clasista, es intolerante y es antiindígena. Él prefiere a sus soldados ahí, a sus coroneles, que al pueblo creyente. Tomen acciones. Entonces, fíjense, ¿te acordás de la frase que les leí, verdad, del Papa? Bueno, dice uno de los puntos, el punto 14, se llama hacia el socialismo. Así se llama. Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental. Lejos de contrariarse con el socialismo, sepamos adherirlo con alegría, como una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio. Así evitaremos que algunos confundan Dios y la religión con los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores, que son en efecto el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo, con su nombre. Busquen ese documento si quieren, hace 50 años, 52. Estos sistemas inhumanos han engendrado a otros que, queriendo liberar a los pueblos, oprimen a las personas si estos otros sistemas caen dentro del colectivismo totalitario y la persecución religiosa. Pero Dios y la verdadera religión no tienen nada que ver con las diversas formas del mamón de la iniquidad, del Dios de la iniquidad. Dios y la verdadera religión están siempre con los que buscan promover una sociedad más equitativa y fraternal entre todos los hijos de Dios en la gran familia humana. Pero lo que yo quiero enfatizar es en este. Pues después les voy a presentar a Chávez. El punto 19. ¿Te acuerdas lo que decía el Papa? Que por aquí lo tengo. Si no, no lo borré. Es que eso no lo voy a borrar. No lo voy a borrar porque me chocó de tal manera, ¿verdad?, que dije, no, que esto es de antología. Lo voy a leer de nuevo. El Papa Francisco, el día 17 de noviembre de 2019. Los pobres nos facilitan el acceso al cielo. ¿A quiénes? A los ricos, a los que no son pobres. ¿Quién es la mayoría? Los pobres. La mayoría le facilitan a las minorías el acceso al cielo y los pobres se mueren de hambre. Ya desde ahora, dice el Papa Francisco, son el tesoro de la iglesia. O sea, si los tesoros vos los cuidás. O sea, y para cuidarlo es que, que sigan existiendo. O sea, no te interesa que dejen de existir los pobres. Los pobres nos muestran la riqueza que no se evalúa nunca. La que une la tierra y el cielo y por la que verdaderamente vale la pena vivir, el amor. ¿Sí me voy? Entonces, este documento, el del Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo, el punto 19 dice, se llama Dios no quiere pobres. Dice, el pueblo tiene hambre de verdad y de justicia. Y los que han recibido el cargo de instruirlo y educarlo deben hacerlo con entusiasmo. Algunos errores deben ser disipados con urgencia. No, Dios no quiere que haya ricos que aprovechen los bienes de este mundo explotando a los pobres. No, Dios no quiere que haya pobres siempre miserables. La religión, dicen los obispos, no es el opio del pueblo. La religión es una fuerza que eleva a los humildes y rebaja a los orgullosos,
que da pan a los hambrientos y hambre a los hartos. Ciertamente Jesús nos previno que siempre habría pobres entre nosotros, Juan 12:8, pero es porque siempre habrá ricos para acaparar los bienes de este mundo y de igual manera ciertas desigualdades debidas a las diferencias de capacidades y a otros inevitables. ¿Estamos claros? ¿Por qué leo todo eso, hombre? Porque aquí tenemos una tropa de trogloditas reaccionarios al servicio del capital y del imperialismo que jefean a la Iglesia Católica. Y por eso es que los católicos han perdido todo el caudal. Ya están en el 43% y van a seguir bajando. Porque decidieron perseguir a la teología de la liberación casi como los cátaros. O sea, casi la Inquisición les aplicaron. De verdad que sí. ¿Te acordás? No solamente matando obispos como el que te acabo de mencionar, o como Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la máxima expresión de la corriente de la teología de la liberación, asesinado. ¿Quién asesinó a Monseñor Romero? Lo asesinó el FMLN. Lo asesinó un sindicato. No, lo asesinó la extrema derecha. Y lo reivindican además. ¿Quién asesinó a los jesuitas en El Salvador? La extrema derecha. ¿Verdad? Es decir, ¿por qué lo digo? Porque es que de verdad que hay algunos sinvergüenzas que yo no sé cómo es posible que sigan con el mismo discurso hipócrita queriendo defender simplemente su status quo, que es casado con la riqueza. Todos esos obispos, Álvarez, Brene, Mata, Solórzano, todito, cortado por la misma tijera. Pero entonces le aplicaron el mismo procedimiento. Vos sabés que los cátaros fueron, bueno, otro día te cuento eso. Eso fue una corriente que compitió con los cristianos allá al principio de la Edad Media. ¿Sabes cómo los acabaron? ¿Sabes cómo los acabó el Papa de la época? Los acabó. Cuando vio que iba creciendo aquello, que era una iglesia paralela y que ya no les hacían caso, les echó a Francia y la primera cruzada a sangre y fuego, asesinaron a todo el mundo y después, como todavía quedaron unos remanentes, vino la Inquisición y persiguieron a todos los cátaros hasta que literalmente los aniquilaron. El Papa. Casi les aplican lo mismo en la teología de la liberación, pero como ya era demasiado escandaloso, mataron a algunos. Monseñor Romero, el Monseñor Argentino, el Monseñor Guatemalteco. Otros cayeron en combate, como Camilo Torres o Gaspar García Laviana. ¿Ya? Pero otros los expulsaron, los fueron sacando, los fueron marginando. Aquí en Nicaragua hicieron barbaridades. Todo en nombre de mantener su estatus quo económico, ¿verdad? De mantener su realito, su vida tranquila, que los pobres sigan existiendo porque así se ganan ellos el cielo en la filosofía de Francisco, ¿verdad? Bueno, entonces hay alguna... ¿Saben quién definió hace mucho tiempo, con mucha claridad, lo del neoliberalismo? Y que, francamente, no sé por qué nosotros no recuperamos con mayor frecuencia estas definiciones, porque son cabales. Fidel, ¿y quién más? Pues desde el 93, hace 26 años, hemos cumplido 3 años de muerto Fidel. Te voy a leer algunas frases que definen el neoliberalismo desde la perspectiva de Fidel, una perspectiva teórica. El neoliberalismo no tiene porvenir y llegará el momento en que todo eso empiece a cuestionarse. Cualquier parecido con lo que ahora vivimos no es coincidencia. Eso de Chile, eso de Colombia, eso de Panamá, eso de Ecuador. No. Bueno, llegará el momento en que todo eso empiece a cuestionarse. En el 93 lo dijo Fidel. Y mientras tanto tenemos que estar ahí luchando por las cosas más justas, por las ideas más correctas, formando conciencia. Es muy importante que los pueblos tomen conciencia y los pueblos van a tomar conciencia en la medida que ven que esas recetas no resuelven problemas. ¿Cuál fue la rebeldía en Nicaragua? Derrotar
a los neoliberales en la urna. Los sacamos en el 2006. Esa fue la rebeldía. Esa fue la toma de conciencia. Fuera. Y aplicar exactamente lo contrario. Y ratificar 2 veces a Daniel y a ese programa antineoliberal. Decía Fidel, el neoliberalismo no es una teoría del desarrollo. El neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos. El neoliberalismo no nos promete nada, porque incluso en los países desarrollados y superdesarrollados, el neoliberalismo no ha resuelto nada. Y están cambiando gobiernos porque no han podido resolver ni siquiera el problema del desempleo, refiriéndose a los europeos. El neoliberalismo conduce al mundo entero al genocidio. Es un genocidio. El neoliberalismo es un genocidio. El capitalismo es un genocidio para el mundo de hoy. El neoliberalismo es la expresión última del capitalismo y del imperialismo. Ser antineoliberal es ser antiimperialista. Se podría añadir que ser antineoliberal es ser anticapitalista, en definitiva, aunque muchos no lo sepan. Hace falta una lucha infatigable contra las causas que originan la pobreza. Hace falta una lucha inconmovible contra el capitalismo, contra el neoliberalismo y contra el imperialismo, hasta el día en que deje de hablarse de miles de millones de seres humanos que pasan hambre, que no tienen escuela, que no tienen hospitales, que no tienen trabajo, que no tienen techo, que no cuentan con los más elementales medios de vida. 93, 94, 95, alguna de estas frases. Miren cómo es. Ustedes ya saben cómo son aquí, ¿verdad? Los soldaditos de la jerarquía católica. Bueno. En Venezuela fueron igual. ¿Te acordás aquel cardenal bendiciendo el golpe de Estado contra Chávez, que solo duró 2 días, hasta que el pueblo y los militares salvaron la vida de Chávez primero y luego lo liberaron y retomó el poder? ¿Se acuerdan de eso? En abril del año 2002. ¿Se acuerdan, verdad? Ok. Bueno, un cardenal bendiciendo el golpe. ¿Quién encabezaba el golpe? El COSEP de allá. Igualito de aquí. Igualito. La misma fórmula. El COSEP de allá con la jerarquía católica venezolana. Pum. Un sector de los militares y ya saben lo que pasó. Pero después, cuando se descararon, siguen cuestionando y cuestionando a la revolución bolivariana y al presidente Chávez. Hasta que Chávez topó y se arrechó. Van a oír ustedes, este fragmento de este discurso lo posteó Carlos Amador en Soy Sandinista hace como 1 año. Y lo recuperó un día de esto y dije, lo voy a volver a poner esto yo también. Porque es que es genial. Entonces, fue el 14 de julio del año 2010. ¿Verdad? Le llama trogloditas a los obispos, trogloditas, cavernícolas. Y le ordena ahí a Nicolás Maduro que revise el concordato con el Vaticano para quitarle los privilegios a la Iglesia Católica. Jorge Urosa se llama, el cardenal ya murió. ¿Verdad? Y luego pues Chávez habla de lo que es ser un verdadero cristiano. Vamos a escucharlo. Escuchemos a Hugo Chávez. Ahora salen los obispos, entonces hacen el exhorto ¿ves? El exhorto. Ayer estaba Elías haciendo un análisis en el Consejo de Ministros, yo lo vi. Aquí dicen, ¿ves? Rechazamos las reiteradas e injustas agresiones por parte del presidente de la República a personas e instituciones, hiriendo inclusive el sentimiento religioso de diversas confesiones. Vea cómo se esconden cobardemente, con cinismo, un cinismo sin límite. Entonces aquí dice, el pueblo desea vivir en democracia. Es lo que dicen los obispos. ¿Por qué no se irán para un monte con un fusil? Pues sí que tiene... A ver,
¿Por qué no se alzarán? El pueblo desea vivir en democracia, en Estado de Derecho, con participación real de todos, en un clima de justicia social y libertad. Así lo decidió en el referéndum del 2 de diciembre de 2007. Habría que decirle, así lo decidió el pueblo en las elecciones del 6 de diciembre de 1998. Así lo decidió el pueblo, que quiere una democracia verdadera, justicia social, igualdad y libertad. Y habría que recordarle, porque parece que lo olvidaron, que el pueblo lo volvió a decidir el 3 de diciembre, ¿no fue? Del 2006, con mayor contundencia todavía. Entonces siguen diciendo aquí, esto que viene aquí es oro puro. Oro puro. Fíjate, Castro Soteldo, mira lo que dice aquí. Por eso es absolutamente inaceptable, dicen los obispos, la imposición de un Estado socialista que se inspira en el régimen comunista cubano. ¿Son o no son trogloditas? Lo están ratificando aquí. Ellos mismos lo están ratificando. No me equivoqué cuando los califiqué. Trogloditas. Cavernícolas. Mira. Por eso es absolutamente inaceptable la imposición de un Estado socialista que se inspira en el régimen comunista cubano y se ha venido concretando a través de leyes y hechos que desconocen la voluntad popular y la Constitución vigente. Esto es algo sumamente grave. Porque esto no lo está diciendo un tirapiedra por ahí de un partido político de oposición, o cualquier líder de oposición o dirigente. Lo están diciendo los obispos. Nicolás, el canciller, yo quiero que usted, compañero, revise con un equipo de expertos, Roy nos puede ayudar, el convenio que tiene el Estado venezolano con el Vaticano. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Lo voy a poner de esta manera. Lo voy a poner de esta manera. Con todo respeto al Estado del Vaticano y al jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa, que no es ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos dicen, por el amor de Dios. ¿Qué cosa es esa, embajador de Cristo? Cristo no necesita embajador. Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación de los humildes. Ahí está Cristo el verdadero. Ese es Cristo, el verdadero y único Señor nuestro, Padre nuestro, liberador, mártir de los pobres de la tierra, ejemplo supremo de sacrificio por los que sufren, por los que esperan una vida mejor, por los que esperan justicia. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será mi reino, dice nuestro Señor. Entonces no, un jefe de Estado, pues el Papa, claro, lo reconocemos. Ahora, vamos a estudiar cuál es el convenio que firmó, creo que fue Rómulo Betancourt. Fue Rómulo Betancourt con el Estado Vaticano, lo cual le da a la Iglesia Católica aquí un privilegio sobre otras iglesias. Resulta que este es un Estado seglar.
No tiene, no puede tener aquí, eso sí viola la Constitución. Eso sí viola la Constitución, un privilegio para la Iglesia Católica. Y usted, Nicolás, bueno, después que revisemos eso, pues habrá que dirigirse al Estado del Vaticano. Pero si las cosas siguen como van, bueno, ya como van, no, ya llegaron al río, la sangre llegó al río, los obispos nos están acusando a nosotros, no solo al gobierno nacional, que es representante legítimo y requete legítimo de un pueblo, en base a una constitución que un pueblo aprobó. Están señalando a la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo, que las leyes y hechos que desconocen la voluntad popular y la Constitución vigente se están abrogando papel de Estado que no les corresponde, porque aquí hay un Estado legítimo con poderes constituidos, hay un Tribunal Supremo de Justicia, es el único ente, pero ni siquiera a mí me corresponde, ni a la misma Asamblea Nacional, ni a ningún otro poder del Estado le corresponde determinar si una ley es o no constitucional. Ahora vienen estos señores obispos y se creen un poder supraestatal. Bájense de esa nube, cavernícolas. Una similitud con lo que nosotros vivimos. En cambio, ¿vos crees que allí en Guatemala o en Honduras las conferencias episcopales respectivas se levantan contra ese gobierno fundado en la peor de la corrupción, en la violencia desatada contra las familias empobrecidas? Ahí no hay nada ilegítimo, no cuestionan constitución, nada, ahí todo está bien. O en Colombia, la semana pasada vi un cura ahí, no sé si obispo, no sé, felicitándose por la cachimbiada que le pegan a los manifestantes. Aquí son buenos para tener curas borrachos como el de Monimbó. Monimbó, no, el de Masaya, el picado ese. Pero para defender al pueblo empobrecido no les interesa. Se casan con los ricos, con el COSEP. En Chile lo mismo. Andan bendiciendo carabineros. Después que llevan más de 230 muchachos y muchachas que perdieron sus ojos. Uno o los dos. Qué desgracia, ¿verdad? Y todo en nombre de Cristo, del amor, de los pobres. Una hipocresía, hermano. Lo siento mucho por lo que creen en ellos, pero es que los hechos los condenan. Los hechos. De nada te sirve estar hablando si tus hechos son exactamente lo contrario a lo que hablas. Y quiero cerrar con esta frase del Che, dirigida a nosotros, sobre todo a los que somos sandinistas. La dijo el 11 de mayo de 1962. Se la dijo a los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Universidad de La Habana. Miren qué interesante. Dice el Che: no es mejor revolucionario aquel que arremete en estos momentos contra todo lo que se opone, que aquel que razona y trata de convencer a un compañero estudiante o obrero o campesino de la justeza y de la justicia de la revolución. Al contrario, mucho mejor revolucionario es el que sabe hacer eso y lo sabe hacer bien. Y lo hace además con su ejemplo puesto por delante. Porque no hay cosa que convenga más que el ejemplo propio puesto para expresar o defender cualquier idea. En otras palabras, dice el Che,
no es mejor revolucionario el que está luchando de frente contra el adversario, no es mejor que el que no hace eso, pero anda convenciendo gente. Incluso dice mejor el que anda convenciendo de la justeza y de la justicia de la revolución, del proyecto. Y que además lo hace a partir del ejemplo. Eso dice el Che. O sea, es importante, sí, estar haciendo la lucha ideológica, enfrentando al adversario, una cosa por otra cosa, pero lo más importante es ir a convencer sobre la base de tu ejemplo. El Che, además, puede hablar de eso porque Che dio ejemplo en todo. Inventó el trabajo voluntario, él iba al trabajo voluntario domingo a domingo y a veces otros días. Y vivía como cualquier cubano, sin ningún tipo de privilegio, siendo que fue ministro de la industria, fue presidente del Banco Central de Cuba, era el número reconocido por todo, el número 2 de la Revolución Cubana, Ernesto el Che Guevara, y predicó con su ejemplo. El ejemplo es el mejor factor para convencer a cualquiera, que predicás con el ejemplo. Estás predicando una cosa y vos vivís eso que estás predicando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vivir para luchar, luchar para vivir, trabajar, avanzar, combatir y vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.